En la remota naturaleza de Maine, 3 mujeres operaron lo que parecía ser un santuario religioso durante más de 30 años. 600 mujeres entraron buscando sanación espiritual, menos de la mitad regresaron alguna vez a casa. Aquellas que lo hicieron volvieron transformadas. Los archivos del estado de Maine contenían el testimonio de una sobreviviente tan perturbador que las autoridades se negaron a hacerlo público durante más de un siglo. Esta noche revelamos lo que realmente sucedió tras los muros de piedra del convento de las lágrimas eternas. Antes de continuar con la historia del convento de las lágrimas eternas, este canal no es para todos, solo para las almas más valientes que se atreven a descubrir los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si tienes el valor de escuchar lo que realmente ocurrió en las sombras de nuestro pasado, presiona el botón de suscribirse y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. ¿Eres lo suficientemente valiente para unirte a nuestra comunidad de verdaderos buscadores de misterios? Descubramos juntos. Lo que hace que esta historia sea particularmente escalofriante es que no estuvo impulsada por fanatismo religioso ni por fuerzas sobrenaturales, sino por algo mucho más aterrador: la búsqueda calculada del conocimiento a cualquier costo humano, oculta tras una fachada de caridad cristiana. A finales del siglo XVIII, el distrito de Maine aún formaba parte de Massachusetts, un territorio salvaje donde comunidades aisladas luchaban por sobrevivir inviernos severos y realidades aún más duras. La ciudad costera de Millbridge, con una población de apenas 300 almas, servía como puesto de comercio para mercaderes de madera y pescadores lo suficientemente valientes como para navegar las traicioneras aguas del Atlántico. A 15 millas tierra adentro, a través de densos bosques marcados solo por senderos de caza nativos, se encontraba un terreno que se volvería sinónimo de horrores indescriptibles. Las mujeres Ashford llegaron a Millbridge en una gris mañana de octubre de 1798, en un carruaje tirado por caballos cargado de misteriosas cajas y suministros médicos que despertaron la curiosidad de los habitantes del pueblo. La madre superiora Agatha Ashford descendió del carruaje con el porte de la nobleza europea, una mujer impresionante de poco más de 40 años, con cabello castaño salpicado de plata y penetrantes ojos grises que parecían catalogar cada detalle de su entorno. Su voz llevaba el refinado acento de la sociedad inglesa educada, y su porte sugería a alguien acostumbrado a mandar y exigir obediencia absoluta. La hermana Prudence Ashford emergió después, una mujer alta y demacrada de 30 años, con piel de alabastro y manos que se movían con la precisión de un maestro artesano. Sus dedos eran largos y pálidos, con una inusual firmeza que más tarde resultaría esencial para su macabro trabajo. A diferencia de su superiora, Prudence hablaba poco, observando el mundo a través de ojos azul pálido que no revelaban nada de sus pensamientos. Cuando hablaba, su voz conservaba rastros de un acento escocés, culta, pero con una frialdad subyacente que incomodaba incluso a los más endurecidos pioneros. La más joven del trío, la novicia Temperance Ashford, parecía tener apenas 22 años. Poseía una belleza inquietante que llamaba la atención de inmediato: cabello negro como el azabache, piel de porcelana y ojos oscuros que parecían guardar secretos antiguos. Pero había algo perturbador en su belleza, una cualidad que hacía que las madres instintivamente acercaran a sus hijos al pasar junto a ella. Su sonrisa nunca alcanzaba sus ojos y tenía la inquietante costumbre de estudiar a las personas como si fueran especímenes en una colección. Las mujeres Ashford afirmaban ser monjas anglicanas que huían de la persecución religiosa en Inglaterra, buscando establecer una nueva orden en la naturaleza americana. Llevaban cartas de recomendación impresionantes de oficiales de la Iglesia inglesa, documentos que más tarde se revelarían como magistrales falsificaciones. Su historia era lo suficientemente convincente para satisfacer a la comunidad protestante de Millbridge, que veía la presencia de mujeres religiosas educadas
como una influencia civilizadora en su ruda asentamiento fronterizo. Con monedas de oro aparentemente inagotables, las hermanas compraron casi 200 acres de bosque remoto a una viuda agradecida que había luchado por pagar las deudas de su difunto esposo. El precio que pagaron, 3 veces el valor catastral de la tierra, levantó cejas, pero también aseguró la cooperación entusiasta de las autoridades locales. Inmediatamente contrataron a todos los carpinteros, albañiles y trabajadores disponibles en la región para construir su retiro religioso. El edificio que surgió de la naturaleza durante los siguientes 8 meses era distinto a cualquier estructura religiosa que los trabajadores hubieran visto. 3 pisos de piedra gris extraída de la costa cercana, con muros lo suficientemente gruesos para amortiguar cualquier sonido desde el interior. Las ventanas eran inusualmente pequeñas y estaban colocadas muy alto en los muros, haciendo imposible ver el interior desde el nivel del suelo. Lo más peculiar era el nivel del sótano, que requería excavaciones extensas y cimientos reforzados, mucho más allá de lo necesario para un simple almacenamiento. Cuando se les preguntaba sobre la inusual arquitectura, la Madre Superiora Agata explicaba con una sonrisa serena que la penitencia requiere soledad y la soledad requiere contención adecuada. Nuestras hermanas en Inglaterra han aprendido que la sanación espiritual es más efectiva cuando el penitente está completamente alejado de las distracciones mundanas. La explicación satisfizo a la mayoría de los oyentes, aunque algunos de los trabajadores mayores se preguntaban en privado por qué una casa de Dios necesitaba parecerse tanto a una fortaleza. Las mujeres Ashford supervisaban cada detalle de la construcción con atención meticulosa, insistiendo en modificaciones específicas que parecían extrañas a los constructores. Puertas reforzadas con cerraduras pesadas, sistemas de drenaje capaces de manejar grandes volúmenes de líquidos y conductos de ventilación que parecían más apropiados para un hospital que para un convento. Cuando los trabajadores preguntaban sobre estas características, las hermanas citaban su experiencia en instituciones religiosas similares en Europa, afirmando que eran comodidades estándar para un asesoramiento espiritual intensivo. El doctor Samuel Hartwell, médico itinerante que viajaba entre los asentamientos fronterizos, se convirtió en uno de los primeros y más entusiastas partidarios de las hermanas. Hombre en sus 50 años con reputación de pensamiento médico progresista, el doctor Hartwell quedó inmediatamente impresionado por el aparente conocimiento de las hermanas sobre la psicología femenina y los trastornos mentales. Durante su primer encuentro, se asombró de su comprensión sofisticada de condiciones que la mayoría de los médicos apenas reconocían. Las hermanas poseen una visión notable sobre la naturaleza de la histeria y la melancolía femeninas, escribió en su diario. Sus métodos, aunque poco convencionales, se basan en principios médicos sólidos, que temo están décadas adelantados a la práctica estadounidense actual. Hablan de técnicas para abordar las causas profundas del trastorno mental, en lugar de solo tratar los síntomas. Lo que el Dr. Hartwell no registró en su diario oficial fue la conversación privada que tuvo con la Madre Superiora Agata sobre los arreglos financieros de su colaboración, a cambio de referir casos difíciles al convento y proporcionar suministros médicos a través de sus contactos. El Dr. Hartwell recibiría un pago mensual sustancial y acceso a estudios de casos detallados que podrían impulsar su propia carrera médica. Para un médico que luchaba por ganarse la vida en la frontera, era una oferta demasiado valiosa para rechazar. La reputación del convento se difundió por todo el territorio con notable rapidez. Familias de asentamientos tan lejanos como Portsmouth, Portland e incluso Boston comenzaron a escuchar recomendaciones susurradas sobre la habilidad milagrosa de las hermanas Ashford para transformar a mujeres problemáticas en ciudadanas ejemplares. El costo era alto, $20 de plata por un mes de tratamiento,
50 por 3 meses y 100 por lo que llamaban reformación completa. Pero para familias desesperadas, lidiando con hijas escandalosas o esposas histéricas, parecía un precio pequeño a pagar por paz y respeto. Los tipos de mujeres enviadas al convento de las lágrimas eternas reflejaban las ansiedades sociales de la América de principios del siglo XIX. Madres solteras que se negaban a revelar la identidad de sus amantes llegaban junto a esposas que desafiaban públicamente la autoridad de sus maridos. Hijas que rechazaban matrimonios arreglados eran entregadas a la misma institución que recibía mujeres interesadas en libros o política. El hilo común era la rebeldía. Mujeres que de alguna manera habían salido de los estrechos límites del comportamiento femenino aceptable. Las tensiones religiosas de la época también jugaron un papel en la clientela del convento. Familias puritanas enviaban ocasionalmente hijas interesadas en enseñanzas anglicanas o metodistas, mientras que familias anglicanas se deshacían de hijas atraídas por el fervor emocional de los encuentros bautistas. Las hermanas Ashford aceptaban todas las denominaciones con igual entusiasmo, afirmando que sus métodos trascendían las diferencias sectarias mediante el poder universal de la disciplina cristiana. La primera señal de que algo estaba fundamentalmente mal en el convento de las lágrimas eternas llegó en una fría noche de febrero de 1803, cuando el joven Thomas Brewster cazaba en el bosque que rodeaba la misteriosa institución. El joven trampero de 20 años había estado siguiendo a un ciervo herido durante horas a través de la nieve, cuando sonidos inusuales llamaron su atención hacia el edificio de piedra que se alzaba oscuro contra el cielo invernal. Thomas había crecido en esos bosques y conocía cada sonido natural: el crujido de ramas cargadas de hielo, el aullido lejano de los lobos, el susurro del viento entre las agujas de pino. Pero lo que escuchó esa noche era diferente, profundamente incorrecto y inconfundiblemente humano. A través de la pesada nieve llegaron gritos que subían y bajaban en olas, a veces muriendo en gemidos desesperados antes de estallar nuevamente en aullidos primitivos de agonía que congelaban su sangre en las venas. Abandonando a su presa herida, Thomas se acercó sigilosamente al convento, con el corazón latiendo con fuerza mientras los sonidos terribles continuaban. El edificio parecía completamente oscuro desde afuera, pero al rodearlo hacia la parte trasera, notó un débil resplandor que emanaba de ventanas del sótano parcialmente ocultas por montículos de nieve. Los gritos se hicieron más fuertes a medida que se acercaba, y con ellos vinieron otros sonidos: el tintinear de instrumentos de metal, conversaciones urgentes susurradas y algo que sonaba inquietantemente como un gemido prolongado. A través de una ventana del sótano parcialmente congelada, Thomas vislumbró una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. El sótano había sido convertido en lo que solo podía describirse como un teatro quirúrgico, brillantemente iluminado por docenas de lámparas de aceite y velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Una mujer estaba asegurada a una mesa de madera con correas de cuero, su cabeza inmovilizada por un aparato metálico que parecía más un instrumento de tortura que equipo médico. La hermana Prudence se inclinaba sobre la mujer, su rostro usualmente pálido enrojecido por la concentración, mientras manipulaba lo que parecía una varilla metálica larga y delgada. La cabeza de la paciente estaba parcialmente afeitada, revelando el cuero cabelludo pálido, marcado con líneas oscuras dibujadas con tinta. Lo más horripilante de todo era que claramente había una apertura en el cráneo de la mujer. Thomas pudo ver el brillo del hueso expuesto y algo más oscuro debajo, que con horror enfermizo comprendió que era tejido cerebral. Los ojos de la mujer gritante estaban abiertos de terror y dolor, pero lo que hacía la escena aún más pesadillesca era el desapego clínico de sus verdugos. La madre superiora Agatha estaba cerca con un cuaderno, registrando observaciones con calma, como si documentara un procedimiento médico rutinario. La novicia Temperance
sostenía instrumentos adicionales, pasándoselos a la hermana Prudence, con la eficiencia practicada de una asistente quirúrgica experimentada. Thomas observaba congelado de horror, mientras la hermana Prudence insertaba la varilla metálica más profundamente en el cráneo de la mujer. Los gritos alcanzaron un crescendo que parecía sacudir las mismas piedras del edificio, y luego se cortaron de repente cuando la paciente perdió la conciencia. Las hermanas continuaron trabajando con precisión metódica, aparentemente sin preocuparse por el hecho de que su paciente ya no respondía a sus cuidados. Incapaz de presenciar más, Thomas huyó en la noche, tropezando entre montículos de nieve en un pánico ciego, la imagen de esa cámara del sótano grabándose en su memoria. La eficiencia casual de los procedimientos, el desapego científico de los perpetradores y, lo más aterrador de todo, la realización de que claramente no era la primera vez que tales horrores ocurrían dentro de esos muros de piedra. Cuando Thomas llegó al pueblo a la mañana siguiente, irrumpió en la herrería de su padre, balbuceando sobre cámaras de tortura y cirugía cerebral con tal intensidad frenética que su padre temió que el joven hubiera sufrido un colapso mental. El señor Brewster, un hombre práctico que valoraba la estabilidad de la comunidad por encima de todo, escuchó con creciente alarma mientras su hijo describía escenas que parecían pertenecer a novelas góticas, más que a una respetable institución religiosa. «Thomas», dijo cuidadosamente su padre, «estabas cazando solo en una ventisca, en la oscuridad, tras seguir a un animal herido durante horas. La mente puede jugar trucos terribles bajo tales circunstancias. Quizás lo que viste fue un procedimiento médico de algún tipo. Se sabe que las hermanas tratan diversos padecimientos femeninos que requieren intervención íntima». Pero la descripción de Thomas era demasiado detallada, demasiado específica como para descartarla como alucinación o malentendido. Podía describir la disposición de la cámara del sótano, los instrumentos específicos que había observado y, lo más convincente, la manera clínica en que se realizaban los procedimientos. Esto no era la violencia aleatoria de la locura, sino algo mucho más siniestro, sistemático, metódico y claramente practicado. El señor Brewster decidió consultar con el diácono Morrison, el ciudadano más respetado del pueblo y autoridad moral no oficial. Morrison era un hombre cauteloso, que había construido su reputación en juicios cuidadosos y en mantener la armonía de la comunidad. Las hermanas Ashford habían sido ciudadanas modelo durante 5 años, contribuyendo generosamente a las obras de caridad locales y manteniendo un decoro perfecto en sus raras apariciones públicas. Más importante aún, varias familias prominentes tenían actualmente hijas y esposas recibiendo tratamiento en el convento. «Debemos ser extremadamente cautelosos», advirtió el diácono Morrison tras escuchar el relato de Thomas. «Acusaciones de esta naturaleza podrían destruir reputaciones y dividir nuestra comunidad. Estas son mujeres de Dios respetadas, no criminales comunes. Debe haber una explicación razonable para lo que el muchacho cree haber visto». Sin embargo, el diácono era demasiado responsable como para ignorar por completo tales graves acusaciones. Accedió a realizar una indagación discreta, visitando el convento la semana siguiente bajo el pretexto de discutir un evento de recaudación de fondos de la iglesia que requeriría la participación de las hermanas. La Madre Superiora, Ágata, lo recibió en el austero salón del convento, una habitación escasamente amueblada, dominada por un gran crucifijo de madera y pinturas religiosas que parecían observar a los visitantes con ojos juzgadores. Su porte era perfectamente cordial y sereno, sin mostrar signo de ansiedad o culpa, mientras servía té y preguntaba por la salud de su familia con aparente preocupación genuina. Cuando el diácono Morrison mencionó delicadamente que los cazadores locales habían reportado ruidos inusuales provenientes del convento por la noche, la expresión de la Madre Superiora Ágata mostró solo una leve preocupación y comprensión.
Frecuentemente realizamos sesiones de oración intensiva para nuestras residentes más atribuladas durante las horas de silencio de la noche, dijo con su acento inglés culto. El proceso de limpieza espiritual puede ser bastante vocal, especialmente para mujeres que han vivido vidas de pecado y corrupción moral. Explicó que muchas de sus pacientes llegaban en estados de profunda angustia espiritual, poseídas por demonios de orgullo, lujuria y rebeldía, que luchaban desesperadamente contra el poder purificador de la disciplina cristiana. Algunas mujeres, continuó con una triste simpatía, habían permitido que el mal echara raíces tan profundas en sus almas que el proceso de extracción requería un esfuerzo considerable. Los sonidos que oyeron sus cazadores eran probablemente los gritos de demonios siendo expulsados mediante el poder de la oración y la penitencia. La explicación se entregó con tal sinceridad y sofisticación teológica que el diácono Morrison se encontró asintiendo en acuerdo. El concepto de guerra espiritual era familiar para todos los cristianos de la frontera, y la idea de que almas particularmente corruptas pudieran requerir medidas extremas para su salvación no era irrazonable dentro del contexto religioso de la época. La Madre Superiora. Agatha luego se ofreció a mostrarle los niveles superiores del convento, guiándolo por dormitorios espartanos pero limpios, donde varias mujeres estaban en contemplación silenciosa. Las residentes parecían calmadas y profundamente absorbidas en oración o meditación, aunque el diácono Morrison notó que se movían con precisión mecánica, más que con espontaneidad humana natural. Cuando intentaba hacer contacto visual con ellas, parecía que lo miraban a través de él, como si su atención estuviera enfocada en algo invisible a la distancia. Cuando el diácono preguntó por visitar los niveles del sótano, la Madre Superiora Ágata explicó que servían como instalaciones de asesoramiento espiritual intensivo del convento para mujeres que requerían la atención más concentrada. Me temo que sería inapropiado que un hombre presenciara procedimientos tan íntimos, dijo con una modesta sonrisa. Algunos de nuestros tratamientos para la corrupción espiritual femenina requieren un examen privado del alma. Eso comprometería la dignidad de las pacientes si fuera observado por ojos masculinos. La explicación parecía razonable dentro de las convenciones sociales de la época, y el diácono Morrison salió del convento sintiéndose tranquilo, convencido de que Thomas Brewster había malinterpretado lo que había presenciado. Sin embargo, algo continuaba perturbándolo durante el camino de regreso a casa, una sensación sutil de error que no podía identificar con claridad, pero que no lograba apartar de sus pensamientos. Las mujeres que había observado parecían demasiado silenciosas, demasiado controladas, moviéndose con una uniformidad antinatural que le recordaba más a sonámbulas que a seres humanos conscientes, y había un olor en todo el edificio que no lograba identificar del todo, no solo el olor esperado de medicinas y soluciones de limpieza, sino algo más debajo, algo que le recordaba incómodamente a los hospitales de campaña que había visitado durante la Guerra Revolucionaria, donde el hedor a sangre y sufrimiento era tan denso que parecía recubrirle la garganta. Tras la visita del diácono Morrison, las hermanas Ashford implementaron medidas de seguridad adicionales que hicieron que sus operaciones fueran aún más secretas. Los gritos estridentes que habían alertado a Thomas Brewster fueron reemplazados por un silencio inquietante que de algún modo parecía más ominoso que los anteriores disturbios nocturnos. Las familias locales continuaron enviando a sus mujeres atribuladas al convento y las hermanas las aceptaban con los brazos abiertos, con promesas cada vez más sofisticadas de transformación. Sin embargo, residentes observadores comenzaron a notar patrones perturbadores que sugerían que algo estaba fundamentalmente mal con los tratamientos administrados detrás de esos muros de piedra. Las mujeres que ingresaban al convento para corrección espiritual a menudo emergían meses después como personas completamente diferentes, no reformadas ni redimidas,
sino de algún modo alteradas de maneras que desafiaban toda explicación. Mary Prescott había sido una joven vivaz de 19 años, conocida en todo Millbridge por su ingenio rápido, risa contagiosa e independencia obstinada, que había escandalizado a su familia al rechazar 3 propuestas de matrimonio de jóvenes adecuados. Sus padres, mortificados por sus demostraciones públicas de voluntad propia, finalmente la enviaron al convento para 6 meses de orientación espiritual para prepararla para la vida matrimonial adecuada. Cuando Mary regresó a casa, sus padres inicialmente se alegraron por la transformación. La hija rebelde que discutía sobre todo, desde las tareas del hogar hasta la doctrina religiosa, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer dócil de ojos vacíos que hablaba solo cuando se le dirigía directamente y nunca expresaba opiniones o deseos personales. Aceptó la primera propuesta de matrimonio que se le presentó con cumplimiento mecánico, sin mostrar emoción ni preferencia por la elección. Pero con el paso de las semanas, los padres de Mary se preocuparon cada vez más por la condición de su hija. No reconocía alimentos favoritos, posesiones queridas, ni amigos de la infancia. Al mostrarle cartas que había escrito antes de su tratamiento, las miraba sin comprensión, como si fueran documentos escritos por un completo desconocido. Lo más inquietante de todo era que no mostraba reacción emocional alguna. Ni alegría ni tristeza, placer ni dolor parecían registrarse en su conciencia. El doctor Hartwell, consultado sobre la condición de Mary, elogió el trabajo de las hermanas como un éxito completo. La paciente ha sido curada de los defectos mentales que la hacían inadecuada para el matrimonio y la maternidad, declaró con confianza. El espíritu rebelde que causó tanto disgusto a su familia ha sido completamente eliminado mediante la disciplina espiritual adecuada. Sin embargo, la madre de Mary notó detalles que la inquietaron profundamente. Su hija presentaba cicatrices inusuales en el cuero cabelludo, parcialmente ocultas por su cabello, pero visibles durante el lavado y peinado. Las cicatrices formaban un patrón que sugería algún tipo de procedimiento deliberado más que un accidente. Al ser cuestionada sobre ellas, Mary no recordaba cómo se habían producido, afirmando simplemente que no recordaba nada de su tiempo en el convento, excepto haber rezado intensamente para convertirse en una mejor mujer. Transformaciones similares comenzaron a ocurrir con frecuencia creciente a medida que la reputación del convento se difundía por toda Nueva Inglaterra. Hannah Morse fue enviada para tratamiento de melancolía tras la muerte de su hijo recién nacido. Regresó a casa después de 3 meses como una mujer inusualmente alegre, que afirmaba no recordar haber tenido un hijo. Al mostrarle la ropa y los juguetes del bebé, no mostró reconocimiento ni respuesta emocional, como si todo ese capítulo de su vida hubiera sido completamente borrado de su memoria. El caso de Elizabeth Thornton fue quizás el más perturbador. La esposa de un comerciante había sido enviada al convento por histeria, tras acusar públicamente a su esposo de adulterio y exigir el divorcio, un comportamiento escandaloso que amenazaba la posición social de la familia. Cuando regresó después de 4 meses de tratamiento, no solo retiró sus acusaciones, sino que insistió en que nunca las había hecho. Más preocupante aún, parecía no recordar los eventos que habían llevado a su internamiento, describiendo su matrimonio como perfectamente feliz y a su esposo como irreprochable. La condición física de Elizabeth también era preocupante. Se quejaba de fuertes dolores de cabeza que la postraban en cama durante días, y los miembros de la familia notaban que a menudo parecía confundida con información básica, olvidando nombres de amigos de toda la vida, perdiéndose en vecindarios familiares y luchando con tareas simples que antes le resultaban naturales. Como las otras mujeres reformadas, presentaba cicatrices misteriosas en el cuero cabelludo y afirmaba no recordar cómo las había adquirido. El doctor Hartwell continuó su entusiasta respaldo a los métodos Ashford,
aunque su propio comportamiento se volvió cada vez más errático con los años. El médico, antes respetado, comenzó a beber en exceso y a menudo hablaba en monólogos incoherentes sobre el avance de la ciencia médica y los sacrificios necesarios para el bien mayor de la humanidad. Sus entradas de diario de este período, descubiertas tras su muerte, revelan a un hombre lidiando con su conciencia, mientras justificaba acciones cada vez más horribles. Los procedimientos que he presenciado desafían todos los principios de ética médica que me enseñaron, pero los resultados son innegables. Las hermanas han logrado lo que los médicos europeos solo teorizaron: la capacidad de alterar la personalidad, suprimir recuerdos específicos y modificar el comportamiento mediante intervención quirúrgica directa en el cerebro. Su documentación es meticulosa, su metodología sólida, sus resultados consistentes y reproducibles. La historia juzgará si somos pioneros que avanzan en el conocimiento humano o monstruos que explotan el sufrimiento humano. El flujo de correspondencia entre el convento y diversas instituciones médicas europeas se intensificó dramáticamente durante este periodo. Los trabajadores postales locales, aunque juramentados a la confidencialidad, no podían evitar notar el enorme volumen de paquetes y cartas con direcciones extranjeras. Las hermanas Ashford recibían envíos regulares de textos médicos, instrumentos quirúrgicos y compuestos químicos, mientras enviaban informes detallados y lo que parecían ser especímenes biológicos preservados. La Madre Superiora Agatha comenzó a hacer viajes mensuales a Portland y Boston, siempre regresando con cajas de suministros y equipos que requerían manipulación cuidadosa. Explicaba a los curiosos que el convento estaba pionando tratamientos revolucionarios para trastornos mentales femeninos, combinando la sanación espiritual tradicional con los últimos avances de la ciencia médica europea. Su manera culta y evidente educación hacían que estas explicaciones parecieran plausibles a una comunidad que valoraba tanto la fe religiosa como el progreso científico. Pero algunos residentes permanecían profundamente sospechosos de los cambios que observaban en las pacientes del convento. Martha Goodwin, cuya hija Rebecca había recibido tratamiento y regresado fundamentalmente alterada, comenzó a preguntar discretamente a otras familias sobre sus experiencias y descubrió un patrón perturbador. Ninguna de las mujeres que había recibido tratamiento intensivo en las instalaciones del sótano podía recordar nada de su tiempo en el convento, excepto fragmentos de oraciones e instrucción religiosa. La investigación de Martha reveló otro hecho inquietante. Varias mujeres simplemente nunca regresaron del convento. Cuando las familias preguntaban por sus hijas o esposas desaparecidas, las hermanas Ashford afirmaban que estas mujeres habían experimentado un despertar espiritual tan profundo que habían decidido permanecer como residentes permanentes, dedicando sus vidas a la oración y al servicio. Sin embargo, las familias que solicitaban visitar a estas supuestas residentes eran rechazadas de manera educada, pero firme, diciéndoles que las mujeres habían hecho votos estrictos de silencio y reclusión que prohibían cualquier contacto con sus vidas anteriores. El misterio se profundizó cuando Martha descubrió que el convento estaba aceptando mujeres de lugares cada vez más lejanos. Familias adineradas de Nueva York, Filadelfia e incluso Charleston enviaban a sus hijas más problemáticas a la remota institución de Maine, aparentemente dispuestas a pagar sumas sustanciales y recorrer grandes distancias por la promesa de una transformación completa del comportamiento. Las tarifas habían aumentado en consecuencia. Las hermanas ahora cobraban hasta 500 loteros, por lo que denominaban reformación integral, un proceso que normalmente requería 6 meses y garantizaba la eliminación permanente de todos los rasgos y tendencias indeseables. A medida que el convento entraba en su segunda década de funcionamiento, las hermanas Ashford se habían consolidado como autoridades reconocidas en trastornos mentales femeninos en las comunidades médicas de América y Europa. Su reputación cuidadosamente construida
atraía la atención de algunos de los médicos e investigadores más prominentes de la época, hombres fascinados por los estudios de caso detallados y las notables tasas de éxito documentadas en la correspondencia regular de las hermanas con instituciones médicas. El doctor Jonathan Whitmore, de la Escuela de Medicina de Harvard, se convirtió en uno de sus corresponsales más dedicados, manteniendo un intercambio regular de cartas que duró más de 15 años. En sus comunicaciones, conservadas en los archivos de Harvard, expresó asombro por la sofisticación de su investigación. Su documentación de técnicas de modificación de comportamiento supera todo lo que he encontrado en la literatura europea contemporánea. La precisión con la que correlacionan intervenciones físicas específicas con cambios predecibles de personalidad sugiere un nivel de comprensión que nuestra profesión no alcanzará en décadas. Lo que el Dr. Whitmore no comprendía era que estaba leyendo descripciones clínicas de procedimientos que más tarde serían reconocidos como formas primitivas de lobotomía, trepanación y daño cerebral sistemático. Las hermanas Ashford habían desarrollado un entendimiento sofisticado de la anatomía craneal y la función cerebral mediante años de experimentación sin restricciones en sujetos humanos, acumulando conocimientos que los investigadores legítimos solo podían teorizar a partir de estudios en animales y exámenes post-mortem. La metodología de investigación de las hermanas era inquietantemente exhaustiva. Mantenían registros detallados de los rasgos de personalidad, patrones de comportamiento y características psicológicas de cada paciente antes del tratamiento, y luego documentaban cada aspecto de sus procedimientos experimentales con precisión científica. Las observaciones posteriores al tratamiento registraban cambios en memoria, personalidad, función cognitiva y comportamiento con la misma meticulosidad que caracterizaba la investigación médica legítima. Sus técnicas quirúrgicas evolucionaron significativamente durante este período. La hermana Prudence se había vuelto notablemente experta en lo que llamaba intervención craneal dirigida, desarrollando métodos para acceder a regiones específicas del cerebro mediante puntos de entrada cuidadosamente calculados. Sus detallados dibujos anatómicos, descubiertos décadas después, mostraban diversos enfoques a diferentes estructuras cerebrales, con medidas y ángulos precisos que demostraban un entendimiento sofisticado de la anatomía craneal. Los procedimientos en sí se realizaban con un desapego clínico que los hacía aún más horribles. Las pacientes eran típicamente sedadas con lordinum u otros opiáceos, pero no lo suficiente para eliminar la conciencia por completo. Las hermanas necesitaban que sus sujetos permanecieran receptivos para poder monitorear los efectos de sus intervenciones en tiempo real. Hacían preguntas, daban órdenes y observaban cambios en el comportamiento mientras manipulaban diferentes regiones del cerebro con sus instrumentos. La novicia Temperance se había convertido en la experta del grupo en lo que llamaban condicionamiento psicológico y reconstrucción del comportamiento. Desarrolló protocolos elaborados para reforzar los efectos de los procedimientos quirúrgicos mediante programas cuidadosamente diseñados, de recompensa y castigo, manipulación sensorial y presión psicológica. Sus métodos incluían nutrición controlada, privación de sueño, temperaturas extremas y aislamiento social. Todo calibrado para descomponer las estructuras de personalidad existentes y reconstruirlas según las especificaciones deseadas. Las hermanas también fueron pioneras en el uso de diversos compuestos químicos para mejorar los resultados de sus experimentos. A través de su red de contactos médicos, obtenían acceso a sustancias que no estarían disponibles para la medicina convencional durante décadas. Experimentaban con diferentes combinaciones de drogas, documentando sus efectos sobre la conciencia, la memoria y la susceptibilidad a la manipulación psicológica con el mismo enfoque sistemático que aplicaban en su trabajo quirúrgico. Para 1815, el convento había procesado a más de 400 mujeres
a través de sus distintos programas de tratamiento. Las hermanas mantenían registros estadísticos detallados que mostraban tasas de éxito superiores al 90%, aunque su definición de éxito era la eliminación completa de cualquier rasgo de personalidad o comportamiento que hubiera motivado la internación de la paciente. Las mujeres que morían durante el tratamiento se registraban como fracasos y sus cuerpos se conservaban para estudios posteriores. El alcance de sus operaciones se expandió dramáticamente durante este periodo. Comenzaron a aceptar lo que llamaban voluntarias de investigación, típicamente mujeres indigentes sin conexiones familiares, a quienes se ofrecía comida, alojamiento y una compensación modesta a cambio de participar en tratamientos experimentales diseñados para avanzar en la comprensión médica de la mente femenina. Estas mujeres, a menudo prostitutas, vagabundas o viudas sin medios de sustento, proporcionaban a las hermanas sujetos de prueba para sus procedimientos más experimentales. La documentación de estos experimentos, descubierta más tarde en archivos ocultos por todo el convento, revela un enfoque sistemático de la experimentación humana, tanto metódico como aterrador. Las hermanas registraban medidas precisas de las dimensiones del cráneo, descripciones detalladas de las reacciones del tejido cerebral a diversos estímulos y observaciones minuciosas de la relación entre intervenciones quirúrgicas específicas y cambios de comportamiento. También mantenían una extensa correspondencia con investigadores de toda Europa y América, vendiendo sus hallazgos a instituciones médicas incapaces o reacias a realizar tales estudios por sí mismas. Las cartas revelan un próspero mercado negro de datos sobre experimentación humana, con las hermanas Ashford como proveedoras principales de información que no podía obtenerse mediante métodos de investigación legítimos. El doctor Heinrich Zimmermann, de la Universidad de Viena, se convirtió en uno de sus clientes más lucrativos, pagando sumas sustanciales por documentación detallada sobre la modificación de la personalidad mediante intervención quirúrgica. Sus cartas, interceptadas décadas después por las autoridades, solicitaban específicamente información sobre procedimientos para eliminar recuerdos específicos, reducir la capacidad de respuesta emocional y crear lo que él llamaba estados de comportamiento complaciente en sujetos femeninos. Irónicamente, la Universidad de Edimburgo, la misma institución que había expulsado a la doctora Agatha Brennan años antes, adquirió sin saberlo datos de investigación de su antigua colega, a través de intermediarios que no revelaron la verdadera fuente de la información. La Escuela de Medicina de la Universidad incorporó los hallazgos de las Ashford en su currículo, enseñando técnicas quirúrgicas y teorías psicológicas basadas en experimentación sistemática con humanos en la remota región de Maine. Quizás lo más inquietante de todo es que las hermanas comenzaron a aceptar encargos para tipos específicos de modificación de comportamiento. Familias adineradas podían solicitar cambios de personalidad particulares en sus parientes problemáticos, eliminar intereses artísticos, reducir la curiosidad intelectual, suprimir afectos románticos o crear una perfecta obediencia doméstica. Las hermanas desarrollaron procedimientos especializados para cada tipo de modificación, cobrando precios elevados por sus servicios cada vez más sofisticados. La fachada cuidadosamente mantenida que había protegido a las hermanas Ashford durante casi 2 décadas comenzó a mostrar sus primeras grietas serias en el invierno de 1818, cuando una joven llamada Sarah Whitman llegó al convento en circunstancias que finalmente demostrarían ser su perdición. A diferencia de las mujeres desesperadas y quebradas que normalmente buscaban la ayuda de las hermanas, Sarah llegó como una luchadora, poseedora de una inteligencia y una fuerza de voluntad que no habían sido aplastadas por las presiones sociales, que normalmente precedía a la internación en la institución. El crimen de Sarah fue haber dado a luz a un hijo fuera del matrimonio y negarse obstinadamente a revelar la identidad del padre,
a pesar de meses de presión por parte de su acaudalada familia de Boston. Sus padres, comerciantes prominentes con una reputación que proteger, habían intentado inicialmente organizar un matrimonio discreto o la adopción del niño para preservar el honor familiar. Cuando Sara rechazó ambas opciones, insistiendo en su derecho a quedarse con su hijo y vivir de manera independiente, la declararon mentalmente inestable y organizaron su internación en el convento de las lágrimas eternas. A los 24 años, Sara poseía un intelecto formidable, cultivado por sus padres progresistas hasta que su embarazo se convirtió en una vergüenza. Había recibido una educación inusualmente completa para una mujer de su época, incluyendo acceso a textos médicos gracias a las conexiones de su padre con médicos de Boston. Esta formación le proporcionó conocimientos que serían cruciales para reconocer la verdadera naturaleza de las actividades de las hermanas Ashford. Desde el momento de su llegada, Sara comprendió que el convento no era lo que aparentaba. Las otras residentes se movían con la precisión mecánica de personas cuyas personalidades habían sido alteradas fundamentalmente. Sus respuestas eran naturales y controladas, y sus ojos perturbadoramente vacíos. Muchas tenían cicatrices visibles en el cuero cabelludo, parcialmente ocultas por el cabello que se había dejado crecer sobre los sitios quirúrgicos. Lo más revelador de todo era que varias mujeres mostraban claros síntomas de daño cerebral, dificultad para hablar, problemas de memoria y cambios de personalidad tan drásticos que parecían personas completamente diferentes. El conocimiento médico de Sara le permitió reconocer estos síntomas por lo que eran, el resultado de intervenciones quirúrgicas deliberadas en el cerebro. Durante su primera semana en el convento, fue sometida a los mismos exámenes preliminares que precedían a todos los tratamientos intensivos, mediciones detalladas de su cráneo, extensas preguntas sobre sus rasgos de personalidad y comportamientos, y pruebas físicas que parecían diseñadas para mapear sus respuestas neurológicas más que evaluar su condición espiritual. Las hermanas Ashford quedaron inicialmente desconcertadas por la resistencia de Sara a sus procedimientos estándar de condicionamiento. La mayoría de las pacientes, ya quebradas por la vergüenza social y el rechazo familiar, se sometían rápidamente a la estructura de autoridad del convento. Sara, sin embargo, mantenía su desafío incluso bajo tratamientos cada vez más duros, diseñados para romper sus defensas psicológicas y prepararla para intervenciones más intensivas. Fue puesta en confinamiento solitario durante días, privada de alimentos y agua adecuados y sometida a horas de abuso psicológico destinado a destruir su sentido de autoestima. La hermana Temperance, experta en condicionamiento conductual del convento, empleó todas las técnicas a su disposición para doblegar la voluntad de Sara: privación sensorial, temperaturas extremas, interrupción del sueño y constantes ataques verbales sobre su carácter y valor como ser humano. A pesar de todo, Sara permaneció alerta y determinada a escapar. Usó su tiempo en aislamiento para memorizar el plano del convento, aprender las rutinas de las hermanas y planear su eventual huida hacia la libertad. Más importante aún, comenzó a documentar sus observaciones en un diario improvisado, escrito en trozos de papel con tinta hecha de jugo de bayas y escondido en las costuras de su ropa. Su gran oportunidad llegó durante una violenta tormenta en marzo de 1819, cuando las inundaciones en el sótano interrumpieron las operaciones normales del convento. Las hermanas se vieron obligadas a trasladar equipos y pacientes a pisos superiores, creando confusión que le brindó a Sara la oportunidad que había estado esperando. En el caos del traslado de materiales y la gestión de la crisis, se escapó de sus guardias y comenzó a explorar áreas del edificio que normalmente estaban estrictamente prohibidas para las pacientes. Lo que descubrió en las cámaras del sótano superó sus peores temores. Las salas inundadas contenían evidencia de procedimientos que desafiaban toda comprensión. Mesas de operaciones equipadas con correas diseñadas para inmovilizar completamente a las pacientes,
colecciones de instrumentos quirúrgicos desconocidos en la medicina convencional y, lo más horripilante de todo, especímenes preservados de tejido cerebral humano flotando en frascos de vidrio, cada uno cuidadosamente etiquetado con nombres de pacientes, fechas y notas de los procedimientos. Los registros quirúrgicos que encontró documentaban procedimientos que ella reconoció como daños cerebrales deliberados infligidos con precisión científica. Las notas describían la eliminación sistemática de tejido cerebral de regiones específicas, con observaciones cuidadosas sobre los cambios resultantes en la personalidad, la memoria y el comportamiento. Algunas entradas incluían bocetos detallados de cráneos abiertos y diagramas anatómicos que mostraban la ubicación exacta de las intervenciones quirúrgicas. Lo más condenatorio de todo fue que Sarah descubrió extensos archivos de correspondencia que contenían cartas de médicos europeos que compraban los datos de investigación de las hermanas por sumas considerables de dinero. Las cartas discutían la adquisición de resultados experimentales y especímenes anatómicos con la indiferencia casual de transacciones comerciales. Quedó claro que el convento operaba como un negocio, vendiendo los resultados de la experimentación humana a investigadores que no estaban dispuestos o no podían realizar tales estudios por sí mismos. Armada con este conocimiento y con muestras de documentación que logró ocultar sobre su persona, Sarah comenzó a planear su escape con urgencia desesperada. Sabía que estaba programada para un tratamiento intensivo dentro de pocos días, y comprendía que esto probablemente la dejaría tan dañada como las otras mujeres que había observado. Su ventana de oportunidad se cerraba rápidamente y las hermanas estaban cada vez más sospechosas de su continua resistencia a sus métodos de condicionamiento. El intento de escape ocurrió en una noche sin luna, a principios de abril de 1819, cuando Sarah logró someter a un guardia y huir hacia el bosque circundante. Las hermanas Ashford organizaron inmediatamente un esfuerzo de búsqueda masiva, conscientes de que Sarah poseía información que podía destruir su fachada cuidadosamente construida y exponer décadas de actividad criminal. Durante 3 días angustiosos, ella evitó ser capturada mientras avanzaba por el bosque hacia el asentamiento más cercano, sobreviviendo con agua de manantial y cualquier planta comestible que pudiera identificar. La persecución de las hermanas era implacable y bien organizada. Conocían el terreno íntimamente y contaban con los recursos para montar una cacería completa, incluyendo hombres locales contratados bajo el pretexto de buscar a una mujer mentalmente perturbada que pudiera hacerse daño. Sarah podía escuchar a sus perseguidores durante toda su huida, sus llamadas resonando en el bosque mientras registraban sistemáticamente cada posible escondite. En la segunda noche de su escape, estuvo a punto de ser capturada al tropezar con un grupo de búsqueda mientras buscaba refugio de una lluvia repentina. Solo el pensamiento rápido y su conocimiento íntimo del bosque, adquirido durante visitas infantiles al campamento de tala de su abuelo, le permitieron evadir la detección. Pasó el resto de la noche escondida en un árbol caído, escuchando a sus perseguidores registrar la zona alrededor de su escondite. Justo cuando pensábamos que los horrores del desierto de Maine no podían empeorar, la desesperada huida de Sarah a través del bosque se intensifica. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros, dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué ocurre cuando Sarah finalmente llega a la civilización y comienza a desenredarse la impactante verdad. Para el tercer día, la condición física de Sarah se deterioraba rápidamente. Estaba deshidratada, exhausta y sufriendo la exposición al duro clima de abril. Sus pies sangraban por caminar descalza sobre terreno áspero y empezaba a mostrar signos de hipotermia. Pero su determinación de alcanzar la seguridad y exponer los crímenes de las hermanas Ashford la impulsaba hacia adelante
a pesar de las protestas de su cuerpo. El avance llegó cuando se encontró con un cazador llamado Joshua Meadows, quien revisaba sus trampas en las primeras horas de la mañana. Inicialmente sospechoso de aquella mujer de aspecto salvaje emergiendo del bosque, la actitud de Joshua cambió dramáticamente cuando Sarah comenzó a describir detalles específicos sobre el convento que solo alguien con conocimiento interno podría conocer. Su desesperación era genuina, sus heridas reales y su historia demasiado detallada y consistente para ser producto de una enfermedad mental. Joshua proporcionó a Sarah comida, ropa abrigada y, lo más importante, un paso seguro hasta la oficina del sheriff en Millbridge. Pero incluso mientras viajaban juntos, Sarah permanecía aterrorizada de que las hermanas Ashford la encontraran antes de que pudiera contar su historia a las autoridades. Había visto lo suficiente de sus operaciones para saber que tenían recursos y conexiones que se extendían mucho más allá de su convento aislado. Cuando Sarah Whitman finalmente llegó a la oficina del sheriff William Hawthorne en Millbridge el 18 de abril de 1819, su apariencia y sus afirmaciones salvajes se encontraron inicialmente con el mismo escepticismo que había recibido el relato de Thomas Brewster 16 años antes. El sheriff Hawthorne, un hombre práctico que se enorgullecía de su juicio equilibrado, asumió que se enfrentaba a otra víctima de la exposición en la naturaleza y del colapso mental. La historia de Sarah sobre la experimentación humana sistemática parecía demasiado fantástica para ser creíble, demasiado horrenda para ser real. Sin embargo, varios factores distinguían el testimonio de Sarah de los relatos típicos de individuos perturbados. Primero, su conocimiento detallado del interior del convento coincidía con información que nunca había sido pública. Podía describir no solo la estructura general del edificio, sino detalles específicos sobre las cámaras del sótano, la disposición del equipo y la ubicación de áreas de almacenamiento ocultas que solo alguien con acceso interno extenso podría conocer. Más importante aún, Sarah había logrado robar varios documentos cruciales durante su escape: notas quirúrgicas, correspondencia con instituciones médicas europeas y registros de pacientes que proporcionaban evidencia concreta de las actividades de las hermanas Ashford. Estos documentos, escritos en lenguaje clínico pero describiendo procedimientos que serían considerados crímenes de guerra bajo estándares modernos, no dejaban dudas sobre la naturaleza sistemática de los horrores realizados en el convento. El primer documento era un registro quirúrgico que cubría procedimientos realizados en 23 mujeres diferentes durante 8 meses. Las entradas estaban escritas con precisión científica, documentando operaciones que incluían perforar los cráneos de las pacientes e insertar diversos instrumentos para dañar o remover tejidos cerebrales específicos. Cada entrada incluía evaluaciones detalladas de personalidad preoperatorias, notas quirúrgicas describiendo los procedimientos exactos realizados y observaciones postoperatorias que registraban cambios en comportamiento, memoria y función cognitiva. Una entrada particularmente escalofriante describía el caso de Margaret Fowler, una mujer de 19 años que había sido internada por lectura excesiva y curiosidad intelectual, considerada inapropiada para su sexo. Las notas quirúrgicas documentaban un procedimiento diseñado para dañar las regiones cerebrales asociadas con el aprendizaje y la memoria, con el objetivo declarado de reducir el interés compulsivo de la paciente por los libros y el pensamiento abstracto, preservando habilidades domésticas básicas. Las observaciones postoperatorias mostraban el horroroso éxito del procedimiento. La personalidad de Margaret había sido fundamentalmente alterada, su amor por la lectura eliminado por completo, su vocabulario reducido drásticamente y su capacidad de razonamiento complejo gravemente afectada. Las notas concluían con satisfacción que la paciente ahora mostraba la docilidad femenina apropiada y no mostraba interés en actividades más allá de las tareas domésticas básicas.
El segundo documento era aún más condenatorio. Un archivo de correspondencia detallada que contenía cartas del doctor Heinrich Zimmermann, de la Universidad de Viena, negociando la compra de datos de investigación sobre intervención craneal por la suma de 4.000 florines austriacos. Las cartas solicitaban específicamente documentación sobre técnicas para eliminar recuerdos y rasgos de personalidad indeseados mediante modificación quirúrgica de la estructura cerebral. La correspondencia del Dr. Zimmermann revelaba la existencia de una red internacional de investigadores que compraban datos de experimentación humana a las hermanas Ashford. Universidades en Edimburgo, Berlín y París recibían regularmente informes detallando los resultados de procedimientos que estarían prohibidos bajo cualquier sistema legal civilizado. Las hermanas operaban esencialmente como proveedoras comerciales de información que los investigadores legítimos no podían obtener por medios éticos. El tercer documento era quizás el más horripilante. Un catálogo de pacientes que listaba a más de 600 mujeres que habían sido procesadas a través de los distintos programas del convento. Desde 1798, el catálogo estaba organizado por tipo de tratamiento recibido, con anotaciones detalladas que describían los procedimientos específicos realizados en cada paciente y su destino final. La mayoría de las entradas estaban marcadas como reformadas y devueltas, mujeres que habían sido sometidas a modificaciones quirúrgicas y enviadas de vuelta a sus familias con personalidades alteradas. Un número menor estaba listado como residentes permanentes, mujeres que supuestamente habían elegido quedarse en el convento, pero cuyo paradero actual era desconocido. Lo más inquietante de todo era que casi 200 entradas estaban simplemente marcadas como fallecidas, mujeres que habían muerto durante o poco después de procedimientos experimentales. El sheriff Hawthorne, al enfrentarse a esta abrumadora evidencia, comprendió que se trataba de crímenes que superaban cualquier experiencia previa. Inmediatamente organizó un allanamiento al convento, reuniendo una fuerza de 15 hombres armados, para lo que ahora entendía sería mucho más que un arresto rutinario. El sheriff también envió mensajes urgentes a las autoridades en Portland y Boston, solicitando asistencia de mariscales federales que tendrían jurisdicción sobre crímenes de tal magnitud. Sin embargo, las hermanas Ashford habían estado monitoreando la situación a través de su red de informantes en Millbridge. Para cuando el grupo de allanamiento llegó al convento en la mañana del 20 de mayo de 1819, encontraron el edificio completamente abandonado. Las hermanas habían desaparecido durante la noche, llevándose la mayor parte de su equipo portátil y documentación, dejando atrás únicamente la evidencia que no podían transportar. La búsqueda del convento abandonado reveló una cámara de horrores que traumatizó incluso a los miembros más endurecidos del grupo de allanamiento. El sótano contenía un teatro quirúrgico completamente equipado con instrumentos diseñados específicamente para procedimientos craneales. Las paredes estaban forradas con estantes que sostenían cientos de especímenes cerebrales preservados, cada uno etiquetado con información detallada sobre la paciente de la que había sido extraído y los experimentos específicos realizados. Una cámara oculta detrás de una pared falsa contenía 47 cuerpos en diversos estados de preservación, todos mostrando evidencia de cirugía craneal. Los cuerpos se mantenían en una solución de alcohol y otros químicos, aparentemente para fines de estudio continuo. Cada cadáver estaba etiquetado con información detallada sobre los procedimientos realizados y los resultados obtenidos antes de la muerte. Los investigadores también descubrieron una extensa documentación que había quedado atrás debido a la apresurada partida de las hermanas, archivadores con miles de páginas de notas quirúrgicas, registros de pacientes y correspondencia con instituciones médicas de todo el mundo. La magnitud de la operación era asombrosa. Las hermanas habían estado llevando a cabo experimentación humana sistemática durante más de 20 años, documentando procedimientos
que no serían reconocidos por la medicina convencional durante décadas. El doctor Samuel Hartwell, al enfrentarse a la evidencia de su complicidad en la operación, inicialmente intentó justificar su participación, alegando que estaba avanzando la ciencia médica para el beneficio de la humanidad. Estas mujeres ya estaban perdidas para la sociedad, argumentaba desesperadamente. Sus condiciones las hacían inadecuadas para la vida normal. Al menos su sufrimiento contribuyó al conocimiento que ayudará a las generaciones futuras. Sin embargo, al presentársele el alcance completo de la experimentación y la evidencia de asesinatos sistemáticos disfrazados de tratamiento médico, el doctor Hartwell sufrió lo que parecía un colapso mental total. En su confesión final, entregada bajo custodia en la cárcel de Millbridge, reveló las verdaderas identidades de las hermanas Ashford y el alcance completo de su historial criminal. Las mujeres conocidas como Madre Superiora Agatha, Hermana Prudence y la novicia Temperance Ashford eran en realidad la doctora Agatha Brennan, la doctora Prudence Ashford y la doctora Temperance Ashford, médicas entrenadas que habían sido expulsadas de instituciones médicas europeas por realizar experimentos humanos no autorizados. La doctora Brennan había sido prohibida de ejercer la medicina en Escocia después de que varias pacientes murieran durante sus procedimientos experimentales diseñados para corregir la histeria femenina mediante intervención quirúrgica. La doctora Prudence Ashford había sido despedida de la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo, después de ser atrapada realizando experimentos ilegales en pacientes de asilos, intentando mapear la función cerebral, mediante daño sistemático, a diferentes regiones craneales. La doctora Temperance Ashford, la más joven de las tres, había sido estudiante de sus hermanas en el desarrollo de técnicas de condicionamiento psicológico diseñadas para potenciar los efectos de los procedimientos quirúrgicos. Las tres mujeres habían huido de Europa en 1797 y establecido su identidad falsa como monjas anglicanas para encubrir la continuación de su investigación en un lugar donde estarían libres de supervisión médica o restricciones legales. Pasaron más de 20 años perfeccionando técnicas para modificar el comportamiento humano mediante intervención quirúrgica, acumulando un conocimiento que los investigadores legítimos solo podían soñar con obtener. La cacería de las hermanas Ashford fugitivas se convirtió en una de las investigaciones criminales más extensas de la historia temprana de Estados Unidos, involucrando mariscales federales, sheriffs locales e incluso cooperación internacional con autoridades europeas. Sin embargo, las tres mujeres desaparecieron por completo, dejando atrás únicamente la evidencia horripilante de sus 2 décadas de experimentación humana sistemática. La investigación reveló que las hermanas habían mantenido múltiples rutas de escape desde el convento y habían acumulado una considerable fortuna a partir de sus actividades ilegales. Los registros bancarios descubiertos durante la investigación mostraban que habían transferido enormes sumas a cuentas en Canadá, México y varios países europeos a lo largo de los años. El monto total superaba los $50,000, una fortuna que equivaldría a millones en la moneda actual. Las hermanas también habían establecido identidades falsas y casas seguras a lo largo de Norteamérica y Europa, lo que sugiere que habían planeado su eventual escape desde el inicio de sus operaciones en América. Los registros de envíos indicaban que habían estado trasladando gradualmente equipo y documentación fuera del convento durante meses antes de la fuga de Sarah, preparándose para la posibilidad de que sus actividades fueran eventualmente descubiertas. La investigación reveló el alcance total de su empresa criminal. Durante 21 años, las hermanas Ashford habían procesado a más de 600 mujeres a través de sus programas experimentales. De estas, aproximadamente 250 habían sido devueltas a sus familias como pacientes, tratadas exitosamente. Aunque la investigación reveló que todas mostraban signos de daño cerebral,
consistente con intervención quirúrgica. Otras 50 mujeres habían sido reportadas como elegidas para permanecer en el convento como residentes permanentes, aunque nunca se encontró rastro de ellas. Aparentemente, las hermanas habían asesinado a estas pacientes cuando sus condiciones las hacían inadecuadas para regresar a la sociedad, preservando sus cuerpos para estudio continuo y desechando los restos cuando la conservación ya no era útil. Las 200 mujeres restantes fueron encontradas en diversos estados de preservación en las cámaras ocultas del convento. Estas parecían ser pacientes que habían muerto durante procedimientos experimentales o que habían sido asesinadas deliberadamente cuando sus respuestas al tratamiento proporcionaban datos de investigación valiosos. La preservación sistemática de estos cuerpos sugiere que habían sido mantenidos para estudio comparativo durante períodos prolongados. La investigación también descubrió evidencia de una extensa red de colaboradores en las comunidades médicas y académicas. El Dr. Hartwell era solo uno de varios médicos que habían remitido pacientes al convento y proporcionado suministros médicos a cambio de acceso a resultados experimentales. Trabajadores postales, proveedores e incluso algunos funcionarios locales habían sido pagados para mantener el secreto sobre las actividades del convento. Universidades en toda América y Europa habían incorporado inadvertidamente la investigación de las hermanas Ashford en sus planes de estudio médicos. Técnicas quirúrgicas y teorías psicológicas que se enseñaban a nuevas generaciones de médicos se basaban en experimentación humana sistemática realizada en la naturaleza de Maine. El descubrimiento obligó a un doloroso reexamen de las fuentes del conocimiento médico y de los estándares éticos de la profesión. Las familias de las víctimas enfrentaron una agonizante elección entre buscar justicia y proteger su reputación. El reconocimiento público de que sus hijas y esposas habían sido sometidas a experimentación horrenda los habría expuesto al escándalo social y destruido su posición en la comunidad. La mayoría eligió el silencio, prefiriendo vivir con un duelo privado en lugar de la vergüenza pública. Esta conspiración del silencio significó que la magnitud completa de los crímenes de las hermanas Ashford nunca fue reconocida oficialmente. La investigación se cerró discretamente después de 6 meses, con la mayoría de las pruebas selladas en archivos gubernamentales que no se abrirían durante más de un siglo. El registro oficial simplemente indicaba que 3 mujeres que operaban un establecimiento médico fraudulento habían huido de la justicia, dejando evidencia de métodos de tratamiento irregulares. El edificio del convento finalmente fue quemado por residentes locales que querían borrar toda huella de lo ocurrido allí. Sin embargo, la extensa documentación de los experimentos de las hermanas se preservó y eventualmente llegó a instituciones médicas en todo el mundo. Irónicamente, investigaciones obtenidas por medios tan horribles contribuyeron a avances legítimos en la comprensión del funcionamiento cerebral y los trastornos psicológicos. Sarah Whitman, la única sobreviviente que logró escapar y revelar la verdad, luchó durante años con el trauma de su experiencia. Pasó meses proporcionando testimonios a los investigadores y ayudando a identificar otras víctimas, pero el costo emocional fue devastador. Saber que era la única persona dispuesta a hablar públicamente sobre los horrores que había presenciado la aisló de una sociedad que prefería olvidar verdades tan incómodas. Sarah eventualmente se mudó a California bajo un nombre falso, donde trabajó como maestra mientras trataba de reconstruir su vida. Nunca se casó y mantuvo contacto mínimo con su familia, avergonzada por su testimonio público sobre el convento. Su detallado memorial, escrito poco antes de su muerte en 1863, proporcionó la descripción más completa de la vida dentro del convento de las lágrimas eternas y sirvió como evidencia histórica crucial de los crímenes de las hermanas. Las hermanas Ashford nunca fueron capturadas, aunque informes no confirmados las ubicaban en varios lugares de América y Europa en las décadas siguientes. Algunos investigadores
creían que continuaban su trabajo bajo identidades diferentes, mientras que otros sugerían que habían sido asesinadas por asociados que buscaban eliminar testigos de sus crímenes. Un avistamiento reportado en Argentina en 1847 describía a 3 mujeres ancianas operando un establecimiento médico privado para familias adineradas, pero la investigación resultó inconclusa. La cuenta más creíble provino de un médico francés que afirmó haber encontrado a la doctora Agatha Brennan en París en 1856. Según su informe, trabajaba bajo un nombre falso como médica privada especializada en trastornos nerviosos en mujeres, usando técnicas que mostraban sospechosas similitudes con los métodos documentados en el convento de Maine. Sin embargo, cuando las autoridades investigaron, la mujer ya había desaparecido, dejando solo indicios tentadores de su verdadera identidad. El caso del convento de las lágrimas eternas representa uno de los ejemplos más sistemáticos y prolongados de experimentación humana en la historia de Estados Unidos. Las hermanas Ashford combinaron metodología científica con absoluta bancarrota moral, creando un programa de investigación que avanzó el conocimiento médico mientras destruía cientos de vidas. Su meticulosa documentación reveló técnicas e ideas que no serían reconocidas oficialmente por la medicina convencional durante décadas, pero a un costo humano que desafía toda comprensión. El caso también expuso la vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad estadounidense temprana, donde las presiones sociales y las restricciones legales hicieron posible que 3 criminales operaran con impunidad durante más de 2 décadas. La explotación sistemática de los miembros más vulnerables de la sociedad, justificada con supuestas pretensiones de progreso médico y beneficio social, revela cuán fácilmente las intenciones nobles pueden ocultar crímenes horribles. Quizás lo más inquietante de todo fue la conspiración del silencio que siguió a la exposición de las hermanas, demostrando la disposición de la sociedad a suprimir verdades incómodas en lugar de confrontar las implicaciones del abuso sistemático. Las familias, las instituciones médicas y los funcionarios del gobierno que eligieron la discreción sobre la justicia aseguraron que el sufrimiento de las víctimas fuera olvidado y que crímenes similares pudieran repetirse. Este misterio nos muestra el aterrador potencial de la ambición científica sin control, combinada con prejuicios sociales hacia poblaciones vulnerables. El hecho de que 3 mujeres pudieran operar un programa sistemático de experimentación humana durante más de 2 décadas, con el apoyo tácito de profesionales médicos y líderes comunitarios, revela cuán peligrosa puede volverse la búsqueda del conocimiento cuando se persigue sin límites morales ni supervisión ética. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Podrían horrores sistemáticos similares permanecer ocultos tanto tiempo en la sociedad estadounidense temprana? La evidencia sugiere que la búsqueda del conocimiento, cuando se separa de la compasión humana y la responsabilidad ética, puede conducir a atrocidades que desafían nuestra comprensión del comportamiento civilizado. ¿Crees que crímenes similares podrían ocurrir hoy, ocultos detrás de fachadas de respeto y progreso científico? Deja tu comentario con tus pensamientos sobre este escalofriante capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste este relato y quieres más misterios oscuros como este, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame descubrir los secretos enterrados de nuestro pasado. Las sombras de la historia guardan muchas más verdades que las personas poderosas intentaron borrar para siempre. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos otro secreto oscuro que desafía todo lo que creíamos saber sobre Estados Unidos.